Y continuamos aquí en Una Voz del Cielo y estamos diciendo que el saber que Dios ha provisto una completa, libre y eterna salvación hace que el creyente quiera servirle para siempre. El amor es una fuerza mayor que el temor al castigo. Los hombres hacen por sentimientos de amor lo que jamás harían por temor. El amor ata el corazón más que cualquier otra cosa. No es necesario que los hombres sean mantenidos constantemente en temor de la condenación para que vivan rectamente. Predicar la salvación y decirle que tiene que mantenerla por obras es un error tremendo. O la persona trata de servir a Dios y mantenerse por temor al castigo, eso es otro error. Nosotros en nuestra iglesia decimos, si usted ama a Jesús, sírvale. Si no lo ama, no haga nada. No vamos a decirle, si usted no hace esto, se va al infierno, si usted no hace lo otro, se va al infierno. El que es de Dios permanece amándolo, lo conoce y no va a querer volver. Es como aquel que va a un lugar, una isla paradisíaca y vivía en una favela en Brasil, no quiere volver. Ya conoció algo mejor y jamás quiere retroceder. No quiere volver a esa vida miserable que tenía antes. Entonces no es necesario que los hombres sean mantenidos constantemente en temor de la condenación para que vivan rectamente. El amor es el principio más noble y fuerte de la obediencia. Un sentido del amor de Dios para con nosotros aumentará nuestro deseo de serle gratos y de complacerle. Así que el cristiano no lleva una vida santa para conservar su salvación, sino por amor al que le salvó y porque tiene el poder del Espíritu Santo y la presencia de Jesús que lo transforman en una nueva criatura y va haciéndose cada día más y más a la semejanza de Jesucristo, si la persona le va cediendo esas áreas que el Espíritu Santo le muestra que debe cambiar. Para él es una ofensa mayor el pecar contra la gracia que contra los mandamientos. Y en segundo lugar, cuando uno se salva, recibe una nueva naturaleza. Eso está en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. En vez de sentir un impulso hacia el pecado, el cristiano tiene un odio al pecado como nunca antes lo experimentó. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, dice eso. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, nos hace partícipes de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entra en nosotros. El Espíritu Santo entra en nosotros y somos partícipes de su naturaleza y empezamos a pensar como Él. Y ese es el milagro del nuevo nacimiento. Milagro que está oculto aún entre los cristianos. Los cristianos no saben que tienen la seguridad de la salvación. Otros creen que son salvos o piensan que son salvos o tal vez sean salvos, pero no saben si seguro van a llegar a la meta. Una triste experiencia tuve en un velorio cuando inclusive un pastor que había sido pastor del que estaba allí, que se estaba velando, me dice, qué suerte que tiene él. Y digo, ¿por qué? Dice, porque él ya llegó, nosotros quién sabe si llegaremos. Y él era un hombre buenísimo, un hombre que sirvió a Dios durante toda su vida, un hombre que tenía el Espíritu Santo, que hablaba en lengua, que oraba por los enfermos, Dios hacía milagros, pero
no había entendido que él era salvo, que Dios le guardaba. No había entendido lo que dice la palabra de Dios en San Juan: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y escuchen, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Lo repito, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No había entendido ese hombre que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, hay una elección del Padre hacia los que somos creyentes, dice: es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesucristo es Dios. Estamos tomados de la mano de Jesús. No es que nosotros nos agarramos de Jesús, sino que Él nos agarró a nosotros. Dice: no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Él nos tomó de la mano y nadie puede abrirle la mano a Jesús. Y también el Padre nos tomó de la mano y nadie puede abrirle la mano al Padre. Entonces, esta nueva naturaleza no solo crea un horror al pecado, sino hace que el creyente se sienta muy miserable cuando peca. El tener interrumpida la comunión con el Padre es una de las peores tragedias de la vida cristiana. Por eso no queremos pecar. Es experimentar vergüenza por abandonarse a lo que causó la muerte de nuestro Salvador. Es experimentar la corrección de un amante Padre Celestial. Es experimentar la pérdida del galardón, que también se puede perder, las distintas recompensas. Uno puede tener mucha recompensa por haberse portado bien, pero si uno comienza a declinar, pierde la recompensa. Entonces es experimentar la corrección de un amante Padre y es experimentar la pérdida del galardón ante el tribunal de Cristo. Eso está en 1 Corintios 3:5. Y hasta que no confiese su pecado, el cristiano que está en pecado y lo abandone, no es restaurada a la plena comunión con el Señor. Hay como una barrera, uno ora y no pasa nada. Hay un enojo, digamos, del Padre, pero uno sigue siendo familiar y sigue siendo un hijo. Por supuesto, es posible que un hombre profese ser salvo y que luego salga a vivir en el pecado. No es que de vez en cuando cometa pecado, sino que practica el pecado como el hábito de su vida. En este caso no es cuestión de que una persona sea salva y luego perdida. Ese hombre comprueba por su manera de vivir que jamás fue salvo en verdad. Es un mero profesante falso que nunca ha experimentado la gracia ni la salvación de Dios. Pero para los que realmente han confiado en el Salvador, que es vivo y que nos ama, existe la promesa infalible de Dios que Él los llevará con toda su seguridad a su hogar en el cielo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si usted cree en Dios, no se va a perder, porque la mano de Dios le guarda y el maligno no le toca. El que tiene al Hijo tiene la vida para siempre. Por eso sucede esos horrores de que en iglesias las personas o los pastores hacen pasar todos los domingos a las personas para que vuelvan a Dios y ya esas personas son de Dios. Lo que pasa es que tienen que pasar al frente o tal vez confesar si han caído en un pecado para volver a restablecer la comunión con Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Dios nos acepta por lo que es Cristo, no por lo que somos nosotros. Ya que Dios nos salvó cuando éramos enemigos, ciertamente nos ha de guardar una vez que llegamos a ser hijos suyos. El Espíritu Santo mora en todo creyente verdadero en Cristo y es para siempre.
La salvación depende de lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros, no lo que nosotros podemos hacer. El Señor Jesús murió por todos nuestros pecados. Y cuando un creyente peca, se impide, se interrumpe su comunión con Dios. Y el creyente debe llevar una vida santa por amor a su Salvador. Y el cristiano verdaderamente renacido es guardado por el poder de Dios. Así lo dice el apóstol Pedro. Somos guardados por el poder de Dios. Tenemos una nueva naturaleza divina. Hemos sido trasladados del reino de estas tinieblas al reino de la luz. Tenemos una familia celestial. Ahora somos hijos de Dios. Como dice Primera de Juan, dice, amados, qué amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios, y lo somos. No dice que quizás lleguemos a dejar de ser hijos de Dios y volvamos otra vez, si nos arrepentimos, a ser hijos de Dios de vuelta. No, eso es un error. Una vez que uno ha sido regenerado, ha sido transformado y ha nacido de nuevo, es salvo y lo es para siempre. Nos vamos, le mando un fuerte abrazo y medite, lea, escuche, vea estos videos y recapacite y piense y vaya a los versículos y repáselos para que usted pueda entender la verdad bíblica y sepa que va a ser guardado mediante el poder de Dios mientras esté en este mundo. Pero ojo, si cae en pecado va a venir disciplina de Dios, y a veces la disciplina de Dios es bastante fuerte y bastante seria. Pero Dios le ama y le va a llevar al cielo para siempre. Un abrazo y Dios le bendiga.